Radio Pública. ¿Quién es Leonardo Schonfeld? En marzo se incorporó en la defensa de algunos imputados, cuatro imputados. Esta famosa causa de los contratos truchos en la legislatura, esta causa que se abrió en septiembre del año pasado y que según la Procuración ha distraído de las arcas del Estado una suma aproximada a los 2.000 millones de pesos mediante estos contratos que dice la Fiscalía son apócrifos. Este concepto también lo tenía el fiscal de Estado, lo tiene el fiscal de Estado cuando hablábamos esta semana con Julio Rodríguez Íñez y decía, los contratos son en apariencia legales, pero acá hay una irregularidad, el servicio no se estaba prestando, de ahí cobraban los contratados pero no prestaban ningún servicio, de ahí lo de contratos truchos. Pero no está seguro el monto. Signe dijo, no puedo dar de cuánto es la cifra de perjuicio. Del perjuicio. Y esta cifra además está en discusión por todos los abogados defensores que dicen, ¿de dónde salió esa cifra? Claro. ¿Cuál es el estudio contable, financiero que hicieron para determinar esa cifra? Todavía la Fiscalía no lo ha explicado. Mientras se estaba pensando en que esta causa se iba a elevar a juicio, se iba a pedir la elevación a juicio desdoblada, como dijo el procurador Jorge García, llevando a juicio primero a esos eslabones medios de esta estructura o esta organización delictiva, como dice la Fiscalía, aparece el tema de los embargos. El 12 de abril la jueza de garantías, Marina Barbayelata, dispuso este embargo millonario, 3.000 millones de pesos a cada uno de los imputados en la causa de los contratos truchos. Hay alrededor de 32 imputados. El abogado Emilio Fouces calculaba que en total el embargo, sumando todo, era como 150.000 millones. Decíamos, el 12 de abril la jueza Marina Barbayelata dispuso el embargo de 3.000 millones de pesos aparte de los imputados en la causa de los contratos. Esa decisión fue apelada por los defensores, debía ser discutida en una audiencia que iba a presidir la camarista Carolina Castaño. Se fijó primero para el 1 de agosto la audiencia, después se dijo no, es el 25 de julio. Un día antes del 25 de julio, ayer, se suspendió. Tiene que ver con el certificado médico que presentó el abogado Emilio Fouces, que es abogado defensor de Sergio Cardoso, ex director del Servicio Administrativo Contable de Diputados, que también está imputado. ¿Por qué la defensa, particularmente los abogados defensores José Velázquez y Leonardo Schonfeld, están cuestionando este pedido de embargo que motorizó la Fiscalía? ¿Cuál es la crítica que hacen a esta decisión de aplicar embargos? ¿Por qué no tenían facultades para pedir los embargos a la Fiscalía? Sí, ¿cómo te va? Mira, nosotros esto lo planteamos hace... Bueno, ahí debe haber sido abril, en la audiencia, que bueno, la doctora Barbayelata no estaba, la se hizo con el doctor Mayer. Fue el primer lugar... Mayer corrige lo que había resuelto. Claro, porque ella resuelve los embargos, se interpone una acción que le dieron el curso de revocatoria, se discutió un poquito ahí en la audiencia el tema de la naturaleza, digamos, del recurso que estaban interponiendo, pero en definitiva se resolvió algunos por cuestiones humanitarias. Era una locura que le embargaran el 100% de los ingresos de gente que hoy está trabajando, es decir, más allá de la existencia o no de contratos apócrifos, era gente que hoy estaba cobrando un sueldo y que tenía el 100% de sus cuentas congeladas. Eso era un disparate. Y Mayer, con buen tino, eso lo ordenó enseguida y no hubo mayores problemas. Lo que sí se planteó en ese momento fue la incapacidad que tiene Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, para pedir embargos por los 2.000 millones. El fundamento es bastante simple, a ver si me explico. La Fiscalía puede pedir pena, y la pena puede ser privativa de libertad y eventualmente de multa. La multa en el Código Penal tiene un tope de 90.000 pesos. El resto lo tiene que pedir por la vía del resarcimiento civil, digamos, el resarcimiento del daño bajo la figura del actor civil. Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal no lo puede hacer, y eso lo dejamos planteado en su momento, de que el único capacitado, digamos, que tiene competencias para pedir ese monto, reclamar ese monto, es Fiscalía de Estado, constituyéndose como actor civil.
y pedir ahí el resarcimiento del daño de esos eventuales 2.000 millones, que bueno, que ahora sabemos que por declaraciones de Rodríguez Siñé, ni él tampoco se puede jugar a semejante monto. Esto fue siempre dejado bien en claro por todos los defensores que intervenimos en la causa. 2.000 millones es un monto que en el expediente no tiene ningún tipo de asidero. Le diría que aún con las pericias contables que hay no dan un número, pero ni de cerca a los 2.000 millones. En la hipótesis más grosera estaríamos hablando de 300 y pico de millones de contratos que, y acá viene, y me parece que vino bien la aclaración de Rodríguez Signe, que hay que dejar de hacerle caldo gordo a la hipótesis de fiscalía de que hubo contratos truchos. Es decir, los contratos existieron y fueron legalmente contratados conforme a las vías legales, y lo que se está cuestionando es si se cumplían o no las prestaciones de los contratados. Es decir, y entonces llevar al plano jurídico algo que es una cuestión más que nada de política, de control del cumplimiento de los empleados públicos, es un control interno, digamos, o sea, cada jefe de área controla si sus empleados van a trabajar o no, pero acá los contratos no fueron contratos truchos. Contratos inexistentes. No fueron contratos inexistentes, por eso digo. La relación laboral existió. El concepto de trucho ya le está dando un tinte, una valoración bastante fuerte, digamos, al tema. Que más allá de la inmoralidad que pueda significar semejante cosa, no es lo que se está discutiendo en este juicio. Es decir, acá lo que tenemos que saber es si los contratos existieron. Bueno, eventualmente discutir cuál es la responsabilidad de quién es por controlar que los contratos se cumplan. Pero no pasa, digamos, de ahí la realidad de la operación. Por eso me parece que hay que destacar esto. Ahora, respecto, como te digo, del monto, me parece que acá el fiscal de Estado está poniendo, me parece a mí, un manto de racionalidad, porque la pretensión de Fiscalía de embargar 2.000 millones era como mínimo exagerada. Es exagerado el monto y exagerado, es proporcionado a 3.000 millones en realidad. Exagerado, son 2.000 más 1.000 de costo. Lo exagerado los 3.000 millones del embargo. Y a su vez pedido por una persona que no es competente para pedirla, que no tiene atribuciones legales para pedirla. Además, se parte de una base, como usted decía, de una cifra que no se sabe de dónde sale. Porque además, si se dice que los contratos eran apócrifos, que el dinero lo cobraban otras personas, nunca se determinó quién lo cobró y dónde fue el dinero. Ese es el punto que nunca aclaró la Fiscalía. Bueno, es que hoy charlábamos recién, ¿no?, fuera del aire. Es una causa muy compleja, en el sentido de que, por empezar, hay muchos intereses, te diría, contrapuestos. Segundo, que es una causa que es muy difícil deslindar lo político de lo jurídico. Insisto con esta idea. Si permítaseme la analogía, pero a ver, para que se entienda un poco por dónde va el razonamiento. Si cada contrato en el cual el contratado no cumple a pie juntilla con lo que se contrató, hay un perjuicio al Estado. Ahora, si empezamos a pasar el tamiz, no queda nadie. Es decir, porque en definitiva, ¿qué quiero decir? Ante cualquier irregularidad en el cumplimiento de la prestación deberían haber sanciones administrativas que están legalmente previstas. Y esto sabemos que no pasa. Es decir, una cosa es la responsabilidad política por no controlar, es una responsabilidad política por no controlar el correcto desempeño de los empleados contratados, y otra cosa es decir que fue ilegal la contratación.
Bien, estamos hablando aquí en los estudios de Radio Costa Paraná con el abogado Leonardo Schoenfeld. Representa en la causa de los contratos apócrifos, algún nombre le tenemos que dar, en la legislatura. Esta causa, que se inició en septiembre de 2018, representa, como decíamos, a Jorge Valladares, a Esteban Cialocomo, Viviana Mena Gioveni y Jazmín Mena Gioveni, que los fiscales definieron como los reclutadores de los supuestos contratados, ¿no? Exactamente. Y ahora justo hablaba al final Schoenfeld de estos contratados pasar el tamiz. La fiscalía pasó el tamiz y dijo, no vamos a imputar a muchas personas porque las no vamos a ir contra los contratados. Claro, contra los contratados, porque bueno, el fiscal de Estado dijo que ellos iban a ir a buscar el recupero de ese dinero. Para ustedes la fiscalía debería imputar como partícipes necesarios, en todo caso de un delito, a esas personas que si es que existió el delito. Sí, claro, que hicieron un contrato, no lo que está imputando la fiscalía, ¿no? Que hicieron un contrato y una parte de ese dinero iba a una organización y el otro lo cobraba quien prestaba la firma. Sí, ¿no? La fiscalía no los imputa a ellos. No los imputa. Sí, acá hay vuelvo a insistir con lo que decía hoy, es decir, acá se está poniendo de manifiesto que es una causa muy compleja desde lo político, porque acá se entiende, me parece claramente, que la estrategia de fiscalía es no imputar a los contratados para que los contratados sean testigos. Si los contratados, porque son los únicos testigos que hay, sí. Claro. Es decir, la única manera que la fiscalía tiene de armar el rompecabezas es no imputando a los contratados. Ahora, eso es decisión del procurador, que él le dirá a sus fiscales a quién imputar y a quién no, y me parece que acá más importante que discutir este tema de si los contratados tienen que estar imputados o no, me parece que se trata de apuntar un poco los cañones para otros lugares bastante más trascendentes que los contratados. Para arriba. Claro. No se sabe todavía quién es el número uno, como decían los fiscales. Y bueno, si existe ese es número que es uno. no quiero entrar en temas técnicos, ¿no? Pero usted imagínese que hablar de una asociación ilícita donde el jefe de la asociación ilícita no está identificado, es altamente cuestionable. Hablar de participación en un delito cuando el autor no está identificado, estamos violando un principio de accesoriedad básico del derecho penal en la participación. Se participa de la conducta de otro. Entonces, ¿quién es el otro? El procurador García dijo aquí que iban a dividir la causa en dos. En esta primera etapa iban por los sectores medios de la organización y en otra prometía ir para arriba. ¿Creen eso? Algunos abogados ya dijeron su opinión. ¿Usted qué cree de esa promesa? Creo que se cae de maduro cuál es la respuesta. No sé, conozco algunas respuestas que han dado colegas, pero me parece que surge palmario que del desdoblamiento de la causa va a generar que eventualmente una segunda imputación y un segundo juicio, un contrato truchos 2, no va a prosperar. No puede prosperar porque usted sabe que hay un principio constitucional muy elemental, muy básico, que un hecho no puede investigarse más de una vez. Entonces, usted investigó el hecho, elevó a juicio, juzgó, condenó, y no puede abrir el mismo hecho a juicio de nuevo. Pero puede haber nuevos imputados, no los mismos. Pero que la causa ya está cerrada. El hecho ya está cerrado. Además son los mismos involucrados. Al menos en el eslabón más bajo son los mismos. Claro, por eso es volver a salir a abrir de nuevo una causa donde ya hay sentencia para salir a buscar nuevos imputados. Que esto tiene te repito, es muy, pero muy, muy básico de derecho no penal, constitucional. Ha habido discusiones en el Poder Judicial respecto a algunas decisiones, discusiones entre los mismos jueces. Recordamos aquella audiencia con el juez Mauricio Mayer, después la audiencia con la jueza Barbayelata, que se quejó de la invasión o de haber que Mayer hubiese intervenido en una causa que era propia de Barbayelata. La decisión de Barbayelata de aplicar los embargos, de poner los embargos, a partir de un pedido de la Fiscalía, como usted dice, no estaba en potestad para hacer ese pedido. ¿Tiene que declararse inválido, caerse los embargos cuando se discuta, cuando lo vea la camarista Carolina Castaño?
¿Cuál puede ser el futuro de esos embargos? Bueno, a ver, el estado actual de eso es la resolución que decreta los embargos se apeló. Eso se presentó una revocatoria con apelación en subsidio y se tiene que, vamos a ver qué se resuelve. Uno de los argumentos vertidos en ese recurso es precisamente la incapacidad que tiene el Ministerio Público Fiscal para pedir esos embargos, que eventualmente los tendría que haber pedido el fiscal de Estado, ¿no? Ahora puede que devenga abstracto, digamos, el planteo, porque si fiscal de Estado se constituye y pide los embargos como corresponde, hay que ver, esto no sabemos todavía, no hemos tomado conocimiento, no hemos visto el escrito presentado por Rodríguez Signe, así que todavía no sabemos si está bien planteado, si está en forma, sabemos que al principio pidió el mantenimiento. Marina Barroyerata la jueza Barroyerata le dijo que no, porque no estaba constituido como actor civil, y al ratito se constituyó como actor civil. Ahora, después de que ya se ha resuelto. No, porque no está resuelta todavía. O sea, a ver, si bien no está firme la decisión. Claro, no está firme todavía se tiene que discutir el mantenimiento del embargo. Eso está apelado. Lo que sí puede pasar, repito, es que en el interín, hasta que se ventile o se resuelva la apelación, si viene Fiscalía de Estado y cumple con todos los requisitos legales para pedir el mantenimiento de las medidas de los embargos, bueno, eventualmente quizá el argumento se caiga y tengan que mantenerlo, pero... ¿Cuáles de sus 4 defendidos está embargado en 3.000 millones de pesos? Una cifra imposible de imaginar para cualquier mortal. No, los embargos fueron para todos los imputados. Esta gente evidentemente no puede imaginar lo que significa 3.000 millones. Eso, por eso decíamos hoy el tema de la participación y el tema de la política fiscal. En realidad, política de fiscalía, quiero decir, la política criminal que está llevando adelante la fiscalía. En el sentido que, no quiero decir el término vulgar de perejil, pero me parece que acá claramente hay otro tipo de participación, eventualmente. Los defendidos nuestros, comparto con vos, no deben saber ni lo que significa 3.000 millones de pesos. Ahora, John Feld, recién explicaba esto de en la apelación plantean, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal no podía solicitar los embargos, lo tiene que hacer Fiscalía de Estado. En el tema, segundo punto que van ante la jueza Castaño, van a plantear esto del monto, de dónde sale el cálculo de los 2.000 millones. También se plantea esa cifra, hecho, porque la jueza Barbagelata convalida en la primera instancia que sea 2.000 millones más intereses, 3.000 millones. Claro. Ahí nosotros también hicimos un planteo en la apelación en este sentido. Los 2.000 millones no hay evidencia todavía, no ha surgido ninguna prueba que arrime a esa cifra. Entonces, esto carece de asidero, es un número tirado al azar, a ojo de mal cubero, por fiscalía y sin correlato y sin sustento fáctico y documental de ningún tipo. Pese a que hay documental en la causa, es decir, hay cuadernos donde se llevaban las anotaciones, que están agregados, pero en ningún momento surge semejante monto. Entonces es cuestionable el monto y además es cuestionable porque eventualmente una condena con multa del artículo 22 bis del Código Penal no puede exceder de 90.000 pesos. Y puede eventualmente, es cierto que se puede llegar a ver una condena que implique el decomiso, pero el decomiso es distinto de un embargo. Es decir, el decomiso es algo que tiene probado que es producto directo del delito. O sea que solamente se podrá decomisar, propiamente hablando, aquellos fondos que tengan directa prueba y relación con el delito.
porque si no es un resarcimiento encubierto, digamos, es una demanda civil encubierta en un decomiso. Ahora, los defendidos entre usted, Schoenfeld, y José Velázquez, ese grupo no ha declarado todavía. El único que habló fue Hugo Mena ese domingo en que se discutió una nueva prisión preventiva que quería la Fiscalía, que finalmente no prosperó. Hugo Mena dijo ante el juez Mayer que él efectivamente hacía su trabajo, él cumplía un trabajo como contratado y que hacía lo que le pedían. Digo, no está en discusión la existencia de los contratos y la existencia de los contratados. Usted decía, ¿es una discusión en todo caso de índole política o si los contratados cumplieron o no? Hay una cuestión administrativa del Estado. ¿No ven el delito? Mirá, yo insisto con esto. Hay que tener en cuenta que en el derecho administrativo, en la administración pública, es muy fuerte el principio de jerarquía. O sea, pesa mucho. De hecho, no acatar la orden de un superior jerárquico en el derecho administrativo es una falta, y que la ley solamente autoriza ni siquiera autoriza el no acatar, autoriza, dice, a dejar constancia por escrito de la oposición cuando la conducta que te está ordenando es gravemente ilícita y palmariamente ilícita. Es decir, yo, inferior suyo, si usted me da una orden, puedo cuestionarla y dejar mi oposición por escrito, cumplirla, pero para salvar mi pellejo, digamos, puedo dejar mi oposición por escrito, en el caso de que sea palmariamente ilegal lo que usted me está pidiendo. Ahora, pedir a alguien que contrate gente para una planta de la legislatura, en este caso, no es un acto palmariamente ilícito. Está bien, y le dice, che, mirá, usted tiene que ir, necesito que me contrates 5 personas para hacer tales tareas. Y usted va y cumple y no cuestiona eso, porque no es palmariamente ilegal. Entonces, por eso digo, son cuestiones de, llegado el caso, de política y de oportunidad y conveniencia, en qué se gasta, si se gastó mal o bien, si se gastó mal o no se controló lo que se gastó. Hoy podemos plantearlo ¿cómo es? Podemos plantearlo ahora, en este caso, en la legislatura, como análogamente lo podríamos plantear en una obra pública que se paga un X monto y no se controla si efectivamente la obra se hizo con los materiales que se tenían que hacer. Eso no determina necesariamente la existencia de un delito. Sí, una responsabilidad del funcionario administrativamente, que hay un trámite específico, digamos, dentro del Tribunal de Cuentas y ante Fiscalía de Estado, para que el funcionario público responda por no haber controlado. Pero es un trámite interno dentro de la administración por una responsabilidad más de tipo política que jurídica. Tengo una consulta que tiene que ver con el listado que presenta Fiscalía cuando el 12 de abril le pide a Barbagelata, a la jueza Barbagelata, que trabe los embargos. En ese listado aparecen, según la tesis de la Fiscalía, hablan de que mucho del dinero que se sustrajo, según esa tesis, de la legislatura fue a parar a inversiones inmobiliarias, a campos, y también hay muchos de los imputados tienen varias cuentas en varios bancos. Estaba viendo, por ejemplo, uno de sus defendidos, Valladares, con cuentas en el Banco Entre Ríos, el Banco Macro y demás. Hacen una lista. Los imputados, sus defendidos, ¿reconocen esas cuentas que la Fiscalía trajo a colación para que Barbagelata resuelva trabar esos embargos? Sí, a ver, hay casos en los cuales algunos imputados tienen más de un ingreso. Tienen más de un ingreso y por ende tienen más de una cuenta. En la mayoría de los casos te cuento un caso, no te voy a dar nombre, pero uno de los defendidos, lo único que tenía, el movimiento que tiene la cuenta corriente ese es la tarjeta, los débitos del comercio con el cual trabaja. Y lo tiene congelado al 100%. Es decir, no puede tocar los ingresos de su comercio por tarjeta de débito, y es el único movimiento que tiene esa cuenta. Hoy una cuenta que está embargada por 3.000 millones de pesos. Desde abril está imposibilitado para
trabajar. Es que ese es el gran problema. Eso es otro planteo distinto, porque cuando se planteó el tema de los embargos, hay algunos casos, como hablábamos hoy, de gente que tenía un sueldo embargado al 100%, que tiene un tope legal del 20%, no pueden embargar más del 20% el sueldo. Y otros casos que eran mucho más complejos, que estos casos, como te digo, que no tienen relación de dependencia, que tienen un comercio y que su única fuente de ingresos es el comercio y tienen las cuentas embargadas al 100%. O sea que ni siquiera tienen el beneficio del tope del 20%. Están en peores circunstancias que un empleado, digamos. El empleado por lo menos el empleado público puede hacerle valer, o cualquier empleado, mire, yo acá tengo esta norma que me habilita a mí a que no me toquen el 20%. El 80%, claro. Digo. ¿Esta discusión puede llegar hasta la sala penal si siguen convalidando Castaño lo que resolvió Barbagelata o no? Sí, creo que sí, porque hay cuestiones que son gravemente inconstitucionales. ¿Qué va a pasar? En la causa se viene anunciando la elevación al juicio de la causa de los contratos desde las audiencias de principios de año. Iba a ser en marzo, iba a ser en abril. Estamos ya llegando a agosto. La audiencia para discutir en apelación los embargos va a ser en septiembre. Ustedes todavía, si rechaza la jueza Castaño, tienen la instancia de la Cámara de Casación, la sala penal. Con lo cual, si no se resuelven los embargos, ¿no puede avanzar el juicio principal o sí? Sí, en realidad el embargo es una cuestión incidental. No hace al núcleo, digamos, de la investigación. El embargo es solamente a los efectos de asegurar el cumplimiento de la condena. En todo juicio, no en en cualquier tipo de juicio, los embargos preventivos tramitan por vía de incidente, digamos, que no obstaculiza la investigación principal. Pero digamos, en el marco de una causa tan compleja, tan sensible para algunos sectores, uno tiende a pensar que van a dejar que todo esté en orden para elevar a juicio, para pedir la elevación a juicio. Debería esperarse eso, ¿no? Debería esperarse eso, por eso nosotros siempre nos llamó la atención la premura con la que se quiere elevar la causa. Con lo cual estaríamos ya proyectando 2020 para esta causa, ¿no? Llegamos a septiembre. Es que es lo razonable, ¿no? Elevar una causa de esta magnitud en menos de un año y elevarla a juicio suena por lo menos desprolijo. Bien, Leonardo Schoenfeld, gracias por esta visita a los estudios de Radio Costa Paraná y para ayudarnos a pensar un poco cómo sigue esta historia de los embargos millonarios. No sé si alguna vez hubo un embargo de 3.000 millones de pesos hacia una persona de parte de la justicia provincial. Me parece un exceso. Es mucha plata. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estamos en Puro Cuento. Reiteramos lo que decíamos